Muy bien, voy a invitar a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Samuel. Vamos al capítulo 4 de Segunda de Samuel. Samuel 4, vamos a leer algunos versículos del 4 al 18 de Samuel. Si ya lo tiene, me dicen amén. Y si no, ahí está en pantalla también, ¿no? La palabra del Señor dice así. Y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Perotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siglat en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Yo sé que este pasaje de repente lo han leído de pasada, pero acá hay un asunto muy importante que cautivó mi corazón ya algunas semanas atrás. El título de esta tarde es A mi manera y no a la de Cristo. ¿Cuál es el título? A mi manera y no a la de Cristo. Ustedes han escuchado muchas veces a mucha gente diciendo: vivo a mi manera. Y muchos de los creyentes, o nosotros, decimos que la gente de afuera que no conoce al Señor siempre dice: vivo a mi manera. Pero también hay personas creyentes que también ellos hacen las cosas a su manera, a mi manera, y no a la de Cristo, no a la de Dios. Y vamos a ver un poquito el contexto de este pasaje. En el periodo que está escrito este pasaje, fue un periodo de transición del reino de Saúl al reino de David. David había sido ungido ya rey por disposición de Dios y el profeta Samuel lo ungió. Saúl, el rey Saúl, su hijo Jonatán y todo el pueblo de Israel sabía ello. Pero a la muerte del rey Saúl y Jonatán, su hijo, se levantó en la tierra, se levantó en esa nación de Israel una lucha interna y la guerra civil. Se levantó un grupo de rebelión, conocido como guerra civil, dirigido por Abner. Abner era el general del ejército del rey Saúl. Era el más allegado a Saúl. Y él es el que encabezó esta rebelión. Y en ese tiempo fue un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Dios. David fue hecho rey sobre la tribu de Judá, viviendo en Hebrón, allí en la ciudad, que estaba situada en el límite del reino en el sur. Él gobernó 7 años y medio allí, en el reino de Judá. Abner, por su parte, había encabezado esta rebelión, haciendo rey a Is-Boset. Is-Boset era el hijo menor del rey Saúl. Y a Is-Boset lo puso como rey allí en el reino de Israel, quien reinó 2 años ahí. Abner fue un personaje prominente. Este general era de
de carácter muy fuerte, quien no quiso seguir la voluntad de Dios, no quiso reconocer a David como rey. Prácticamente fue él el fuerte en el reinado de Isboset. Isboset era un joven débil y temeroso, y aún dice la palabra que Isboset le tenía miedo a Abner. Prácticamente en el reinado de Isboset, quien estaba comandando o reinando, dirigiendo, era Abner. Muy parecido a lo que pasó acá con Montesinos, ¿verdad? Él era el que estaba por detrás y Fujimori el que estaba al frente, ¿no? La cara de Fujimori. Igual que en el reinado de Acab, no sé si recordarán al rey Acab, su esposa Jezabel. Acab era el cosito, ¿no? Porque la que reinaba era la esposa, solo él estaba de pantalla nomás, algo así, ¿no? Abner sería siendo el general del reino de Isboset, pero él es el que manejaba todo el asunto allí en el reinado. Isboset pues era muy débil, ¿no? Entonces, el general del ejército de David, Joab, junto con su hermano Abisai, asesinaron a Abner, porque había dado muerte a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y como Abner falleció, murió, lo asesinaron, imagínense, el reinado de Isboset, el reinado de Judá quedó debilitado. Quedaron desprotegidos, ¿no? Entonces, allí es donde surgen estas dos personas, estos dos personajes, Baana y Recab. Ellos eran capitanes también del ejército de Isboset. Su general era Abner. Entonces, estos dos personajes hicieron lo mismo, de la misma manera, actuaron a su manera, igual que Abner, solo que ellos hicieron algo peor, algo muy fuerte. Como muchos cristianos en este tiempo se manejan a su manera en todas las áreas de su vida, veamos ahora entonces, viendo la vida de estos dos capitanes, cómo es que el cristiano se maneja a su manera y no a la de Cristo. Y vamos a ver en este tiempo 3 actitudes, viendo el ejemplo o el mal ejemplo de estos dos jóvenes. Primero, ¿cuáles son estas 3 actitudes de aquellos que dicen o hacen a su manera y no a la de Cristo? Primero, actúan con engaño y traición. ¿Cuál es el primero? Actúan con engaño y traición. Dice en el versículo 7, cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. En el versículo 11, la primera parte, cuando ya estuvieron al frente de David, David les dice: ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Miren, estos dos hombres, Recab y Baana, capitanes de la caballería del rey de Isboset, aparentaban primero mostrar una lealtad, pero pensaban, esa lealtad estaba todavía allí porque ellos pensaban que todavía se conservaría el trono de Saúl a través de su hijo Isboset. Pero viendo que se estaba debilitando y viendo que el general que daba la fuerza a ese reino muere o fue asesinado, ellos planearon e ingresaron a la casa de manera engañosa. Ellos se infiltraron con mala intención. Se dice que Isboset estaba dormido en su cama, estaba haciendo su descanso, y en la puerta había una persona que estaba sacudiendo el trigo,
y arreglando el trigo, y esa persona se quedó dormido. Y como los soldados podían ser pagados a través de monedas o también a través de los trigos o del trigo, estos dos fueron como diciendo voy a comprar, voy a cobrar, ¿no? Pero como vieron que la persona estaba dormida, entraron a la alcoba del rey. Le dieron una estocada en el estómago, lo matan y le cortan la cabeza. ¿Y para qué le cortan la cabeza? Para llevárselo a David. Y ellos salen corriendo, caminando un buen trecho hasta llegar al rey David. Estos hermanos hicieron este acto de traición sangrienta, terrible, el que cometieron contra su rey. Estos dos hermanos tenían la misma idea de Abner. Si el reino de Is-Boseth se iba a derrumbar, querían ellos estar al lado del bueno de David cuando eso sucediera. Y así asesinaron a su propio rey, trayendo la cabeza a David, y se lo ofrecieron como si le estuvieran entregando el reino en sus manos de David. Pero miren, el rey David, un hombre íntegro, un hombre honesto, que siempre estuvo al pie de la voluntad de Dios en todo aspecto. Él no toleró esta acción engañosa y traicionera de estos dos hombres. Pudo discernir la mala intención de estos dos hombres de hacer las cosas a su manera, que Dios no estaba en el asunto. Si bien es cierto, David debería estar allí como rey. David fue elegido y ungido por el profeta. Y tal vez en el momento David hubiera dicho, sí, está bien, y ahora soy rey. Pero él no aceptó esa acción de parte de estos hombres porque pudo discernir que era con mala intención, con un acto de egoísmo. Entonces, imagínense, y más bien David les da un ejemplo y les dice, y aquí en el mismo pasaje habla de que vino un hombre que había asesinado a Saúl. Miren, este hombre había encontrado a Saúl en el camino y Saúl ya estaba sobre su espada, pero no moría, no estaba muerto, estaba vivo. Y como vio que que los soldados le estaban siguiendo y Saúl por su vergüenza le dijo a este hombre, mátame, 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 por favor, le suplicó, mátame, mátame, ¿no? Y el hombre pues lo mató. Y este hombre fue delante de David, eso lo cuenta David a estos dos jóvenes, estos dos capitanes. Viene ante mí como pensando que me iba a dar una buena noticia de que Saúl estaba muerto, de que había matado a Saúl, pero para mí no era una buena noticia. Entonces yo lo maté, porque él no podía tocar al ungido de Jehová. Porque no era la idea de David matar a Saúl, no era la idea de David vengarse de Saúl. Él estaba esperando la voluntad de Dios, porque sabía que Dios le había prometido el reinado y de una u otra manera él iba a llegar a ser rey de todo Israel. Tenemos un pasaje de la Biblia como ejemplo de Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Ellos osaron mentir al Señor. Cuando en el día de Pentecostés dice que terminando ese tiempo glorioso, toda la iglesia estaban, dice, en común todas las cosas. Se habían puesto de acuerdo delante del Señor de que si alguno vendía sus bienes, tenía que entregar todo delante de los pies de los discípulos. Pero ellos planearon con su esposa, entre esposos, diciendo, no hay que decir cuánto lo hemos vendido, solamente hay que dar una parte. Pero cuando van delante de los discípulos, ellos mienten.
Dicen, en este tanto hemos vendido y aquí está, pero era mentira. ¿Y qué le dijeron los discípulos? No nos estás engañando a nosotros, estás engañando al Espíritu Santo. Y ¡plaf! Murieron, porque osaron engañar a Dios. Ellos pensaban que iban a engañar a la gente, a los discípulos, y murieron. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Queremos tener el favor de Dios, sentirnos bien con Él, acondicionándolo a que lo haga de nuestra manera, aferrándonos a lo malo, a nuestra carne, al mundo, sin arrepentimiento de nuestros actos? ¿Queremos que Dios cumpla su voluntad en nosotros? Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha dado bendiciones. El Señor cumple sus promesas en nosotros. Nosotros queremos tener la promesa del Señor, que Dios haga su voluntad en nuestra vida, sus promesas en nosotros se cumplan, pero ¿cómo estamos con nuestra relación con el Señor? ¿Estamos engañando? Miren, una manera de engañar y traicionar al Señor es estar en pecado, hacer o reaccionar según nuestra carne. Cuando salimos afuera, cuando estamos en la familia, entre nosotros, estamos viviendo a nuestra manera, estamos viviendo de acuerdo a cómo sentimos, pensamos. Estamos en discordias en la casa porque solamente actuamos como pensamos, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y muchas veces se siente el Señor engañado, porque aquí tal vez ponemos otra cara delante del Señor, pero Dios conoce nuestro corazón y Dios no puede ser engañado ni burlado, dice la palabra. Estamos actuando a nuestra manera o a la manera de Dios. Y en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos. Dice en Isaías 29:15, ay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. En Proverbios 26:24 dice, los enemigos se disfrazan con sus labios, pero en sus corazones albergan engaño. Y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro actuar, Dios conoce lo que hacemos en donde quiera que estemos. Dios sabe cómo actuamos en nuestras relaciones interpersonales. Dios sabe cómo actúas con tus padres. Dios sabe cómo actúas con tu hermano. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe cómo eres con los amigos de afuera. Dios sabe lo que haces con los amigos